Hola Berta. Hola Silvana, ¿qué ¿Me tal? ¿Cómo estás? escuchas? Sí, Muy sí, bien, por Berta. supuesto que sí. Bueno. Pues Berta, primero bienvenida a ti, a tu canal. Y bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este momento. Eh, para empezar, les quiero comentar que este tipo de temas está saliendo precisamente de ustedes, ya que si bien es cierto, el canal está creado con la intención de ampliar, de expandir ciertos conceptos de ciertas palabras para actualizarlas. También están haciendo preguntas las personas que nos siguen acerca de temas relacionados con las palabras. Entonces, pues para nosotros es un honor poderlas responder. Vamos a intentarlas responder, no sé, semanalmente o a medida que vayan llegando. Así que pues que no tengan ningún reparo en hacer preguntas y aquí las expandiremos. Entonces, el tema del día de hoy son los decretos. Querían saber si los decretos funcionaban, ya que eso tiene mucho que ver con, con el lenguaje, por supuesto, con las palabras, con el significado de las palabras. Entonces, para abrir este tema, empiezo a preguntarte a ti, Berta, ¿tú haces decretos? Verá, normalmente no, pero sí te puedo decir que en el momento en que de pronto he tenido un estado de conciencia muy pleno y muy claro de lo que requiero, lo he lanzado a través del verbo, a través de la palabra Bien. y mágicamente ha aparecido en mi vida. Entonces, entonces, qué bonito tema el que vamos a explorar ahorita. Me parece muy interesante porque realmente nosotros sabemos dentro de nuestro ser la capacidad de generación que tenemos de la manifestación. Entonces, mm, y todos quisiéramos que eso que llamamos sueños, anhelos, mm, se cumplieran inmediatamente y que la realidad para nosotros cambiara de instante a instante tan rápido como cambia nuestro Sí, pensamiento, ¿no? sí, Entonces yo creo que eso coincidimos de que todos queremos lograr de que sea así de fácil, sí. pero vamos a profundizar en que fácil puede ser siempre y cuando entendamos el campo de información que estamos abriendo. De resto, podríamos desilusionarnos y creer que es mucho trabajo lo que tenemos que hacer para que eso sea, Ya, de ¿no? acuerdo. Yo estaba esta mañana revisando un poco acerca de los decretos. Estaba revisando qué se encuentra un poco en, digamos, en internet, qué se encuentra o a qué la gente llama decretos. Y entonces me encontraba con unas informaciones que de alguna forma considero como incompletas, como videos acerca de cómo decretar en el sentido de cuántas veces decir una frase o una palabra o a qué horas hacerlo o con qué intención o hablaban de en qué vibración hacerlo o incluso videos de cuántas, no sé, de 10 decretos para la prosperidad, 10 decretos para encontrar pareja. Ujú. Entonces, sin entrar muy en los videos, simplemente vi los títulos, sí me faltaba información ahí, me faltaba, o me podía dar cuenta que ni siquiera sabemos que es un decreto. Es como, Exacto. sí, como si quisiéramos hacer una magia con una varita mágica y ya. Y ya eso es todo, o sea, ya con eso se va a cumplir porque tenemos como esa creencia, no sé si está bien dicho la creencia, de que el universo conspira a mi favor. Para mí eso no existe, no, yo digo, ¿cómo vas a pensar que el universo solamente está solamente para ti? Está para todos, estamos todos haciéndolo a la vez, ¿no?
Entonces sí veía como una especie de vacíos en todos estos videos de decretos y veía muchos vacíos como de necesidad, de decretos para encontrar pareja. O sea, o sea, tienes un vacío y simplemente lo quieres llenar. ¿Tú cómo lo ves esto, Berta? Bueno, efectivamente lo que más hemos notado, ¿no? Y con el transcurso de la experiencia que a nivel de consulta terapéutica y apoyo prestamos, mm, se revela de esa manera, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. O captado que es desde allí, desde donde surge. Es como que hubiera un sufrimiento inclusive detrás de cada punto que se expresa, Ok, que se quiere lograr algo, ¿no? de acuerdo. Y sencillamente hay una desesperación porque las cosas no ven Sí, 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 sí. tan pronto y de la manera como yo quiero, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que efectivamente todo el universo sí está en disposición de atraer, de permitir que nosotros atraigamos lo que somos como creadores, ¿no? O sea, ya lo llevamos a un punto un poco más elevado en estado de conciencia y no solamente porque a mí se me ocurrió, ¿no? Sí. De tener esto o aquello o lo demás, o sea, que está en una vibración y en una frecuencia diferente. Entonces, eso nos lleva a poder entender de que tenemos que salir un poco de esas expectativas y esa incertidumbre que nos generamos a nosotros mismos desde un lugar inclusive calificar los momentos como de buena o mala suerte porque a mí no llega nada o yo no atraigo nada o como que a ti te pasa y yo no puedo lograrlo o cómo lo puedo copiar, como, ¿no? Entonces, tenemos que entender que sí tenemos la posibilidad de manifestar las cosas que realmente quisiéramos para nuestra vida, pero esto tiene detrás de ese deseo, ¿no? Tiene una postura de tener que abrir la conciencia, expandir la conciencia, movernos dentro del campo de información y mirar cómo nos cubrimos de datos que no tenemos o ponernos en una posición, nuestro propio estado de ser tiene que estar en una posición coherente para que realmente eso Sí. pase. Ahora, que es muy importante que miremos qué es estar en coherencia, ¿no? Porque a veces creemos que eso no tiene, o nos olvidamos que en realidad existe la coherencia, o sea, solamente es como que hace de mi interno, de yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo necesito, ¿sí? Como desde ese estado de desesperación y realmente no nos colocamos en el eje del ser que tenemos que ser para poder hablar con el universo, o sea, porque es que tenemos que interactuar con el universo, tenemos que, a pesar de que no veamos los datos cómo se mueven, así como no los vemos, de cómo nos podemos comunicar a través del teléfono celular, no vemos la onda del campo de información que se mueve allí, pero sabemos qué pasa, ¿sí? Lo mismo pasa con el Sí, sí. universo, ¿no? Entonces, sí, detrás de ese anhelo de manifestar, sí tenemos que entender que, como se dice, no estamos solos, pertenecemos a un todo. Esto si lo logramos integrar dentro de nuestro campo de información y nos logramos hacer parte de ese gran universo, de esa gran creación a la que pertenecemos, nos damos cuenta que sí somos una célula, un punto de conciencia
y somos una antena receptora de datos y que también emite datos. Entonces, cuando podemos ir hasta ese punto, podríamos entender cómo tendríamos que hacer un pedido para que se nos cumpliera. Ya. Cuando reviso la definición cuántica de la palabra decreto, dice que es el verbo consciente. No solo el verbo, sino el verbo consciente. Y lo que encuentro cuando hacemos o cuando enseñan a hacer decretos es una repetición de una frase. Algunos hablan digamos, de en qué frecuencia hacerlo, seguramente, pero sigue siendo un tanto vago como la explicación para que de verdad entremos en qué es entrar en esa frecuencia que decimos para poder hacer el decreto. Repítelo 3 veces al levantarte, pero no es repetirlo así como si se repitiera, no sé, un partido de fútbol. Tiene que ser un verbo consciente de qué es lo que estoy diciendo, es más, de por qué también lo estoy pidiendo. Es que nos falta, creo, que interiorizar mucho de las prácticas que usamos para incluso expandirnos en conciencia. Son prácticas muy bonitas, pueden ser sí, como hasta divertidas, probarlas. Sin embargo, hay que profundizar en qué es lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. De hecho, en la metafísica habla un tanto de que cuando se decreta hay que aclarar que es algo así como en beneficio de todos y en armonía perfecta, algo así. Ajá, entonces siento que con eso, aunque suena bastante lindo, como que nos limpiamos las manos de yo ya lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien porque es en armonía para mí y todo está perfecto y todo está lindo. Sí, como liberándonos de cualquier responsabilidad de mi creación. Pero si nos paramos un momento a ver qué estoy decretando, si de verdad eso es lo que estoy pidiendo está acorde a mi plan divino, a mi ser, a lo que realmente requiero en este momento de mi vida, o simplemente es quiero pareja, quiero plata, quiero un carro, que de pronto resultan, evidentemente puede estar resultando, sino que si lo necesitas, si lo requieres, si estás en ese momento en el que estás expandido suficientemente para encontrar una pareja o estás pidiendo simplemente como un imán, ¿no? Sí. Entonces pienso que estamos cogiendo un tanto de manera deportiva. Para mí incluso, ahora que te escucho, sería como más importante aprender a no decretar, porque pensamos que decretar pues es el momento en el que me paro, prendo la vela, tomo el agua y hago el decreto. No, estamos decretando desde la primera palabra que arrojo en la mañana hasta la última palabra que arrojo cuando me voy a acostar, y lo hago de manera inconsciente y palabras todo el día. Decrete de manera inconsciente, y quiero que ese 95% de palabras inconscientes no vayan a tener un resultado, también van a tener un resultado. Y el trabajo del decreto va a ser un 5% del momento, del día, y queremos que ese sea el que sí se expanda, ¿no? Y todos los decretos que hicimos todo el día, ¿qué? Yo creo que para poder hacer una contribución a través de este en vivo que estamos haciendo, podríamos empezar a entender un poco el término que nosotros definimos como alma. O sea, el alma es aquel punto que nos contiene. El alma no está en un punto específico del cuerpo, no se encuentra
allí, sino que el alma es todo, o sea, todo dentro de nuestro ser. Y nuestra pequeña alma, que podríamos decir en este momento que es el alma de Silvana, ¿sí? Está contenida por una alma más grande que es su alma familiar. Y esa alma familiar está contenida por una alma más grande que es, por ejemplo, el alma del lugar donde vive Silvana, Ujú. en este momento, pues, la ciudad de Pasto en Colombia, ¿sí? Y esa alma está contenida por una alma más grande, ¿sí? Que pertenece a un departamento, y luego a un país, y luego a un continente, y luego a un planeta, y luego a un sistema solar, y luego a una constelación, y luego a una galaxia. Entonces tenemos que entender la función del alma. ¿Y por qué hablo del alma? Porque el alma, o sea, cuando nosotros decretamos o queremos que algo pase y atraer algo, ¿cierto? Siempre lo hacemos amparados bajo una emoción, creyendo, o sea, sale del pensamiento, pero siempre lo amparamos bajo una emoción, porque o nos sentimos tristes porque no lo tenemos, o nos sentimos con ira, con envidia, con inclusive a veces hacemos decretos que llamamos como para beneficio de todos, incluyendo una forma de pensamiento comunitario donde creemos que los demás son los que están mal y que entonces que yo le tengo que tengo que decretar de que estén bien y que estén bien y que estén bien y pues que es bien para Sí, mí, sí. ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir el término bien para mí? Entonces, pues eso lleva a que de pronto, pues lo podamos corregir ahorita, ¿no? Hablando del Sí. alma. ¿Por qué? Porque el alma es la que contiene las emociones. El alma es la que contiene las emociones y es el alma interpreta la emoción. El alma interpreta la emoción, entonces, al interpretar la emoción, se abre la ley de polaridad, que es el positivo y el negativo. O sea, esto tiene para la manifestación de las cosas, tenemos que entender, como dijimos desde el principio, que somos parte del todo. Y el todo está regulado por unas leyes universales que normalmente las hemos conocido como 7 leyes universales, pero que en realidad es solamente una, que sale desde el origen, desde el espíritu, ¿sí? A lo que llamamos mentalismo, y desde allí se abre la ley de polaridad. Y la ley de polaridad, entonces la podemos entender en que todo en todo se mueve como una corriente eléctrica, un polo positivo, un polo negativo, un polo positivo, un polo negativo. Entonces, para, como en esto no podemos profundizar tanto, en este pequeño video no podemos contar tanto o explicar o interactuar con ustedes respecto a lo que queremos desarrollar sobre las leyes universales. Sí tenemos que entender que para llegar a un estado de coherencia tenemos que entender que en el universo existe un causa-efecto, existe un ritmo, existe una vibración, ¿sí? Hay todas estas normas que conforman la matriz que en algún momento hablábamos también, en la matriz en la cual estamos, ¿cierto? Y que definitivamente la matriz está conformada por unos patrones que hace que nosotros estemos como en unos lineamientos y tengamos que como cumplir allí esas normas, aunque tenemos toda la libertad de hacerlo o no, pero si queremos atraer, sí tenemos que mirar cuál de las leyes no estamos cumpliendo, cuál de estas leyes, de estas leyes que los invito a que las investiguen porque son fabulosas y llegando a ese punto de comprensión, podemos entender mucho mejor todo esto que estamos abriendo. ¿Por qué?
Porque desde el principio, ¿sí? Hubo un punto de generación, o sea, está el alfa y está el omega, o sea, está el principio y está el final. Está la idea original que sale del creador, el punto de expansión original que se abre, ¿sí? En una parte trina para que nosotros lo entendamos. Sí. Esta parte trina, que nosotros, como nosotros lo podemos entender, es que hay un subconsciente, un inconsciente y un consciente. Sí. Y para que realmente los decretos se nos materialicen, ¿sí? Hay la coherencia tiene que estar entre el subconsciente, el inconsciente y el consciente, Sí. porque o si no, se nos da. No está Ahora, nada. tú hablabas del tiempo, Uh-huh. ¿sí? De lo que entendemos, que cómo es que son los decretos, lo que hay dentro del campo de información más consciente, más inmediato que tenemos, que dice por 21 días o 3 veces al día, o bueno, 9 días o lo que sea, ¿no? Como que tuviera que haber, como que tuviera que tener ese orden, ¿sí? Pero la verdad es que cuando tu subconsciente, tu inconsciente y tu consciente se alinean, eso es instante. Tú ni siquiera te Inmediato. das cuenta, tienes que sentarte a hacer una meditación, no tienes que, o sea, eso pasa, pero así, es contundente que la energía, el impulso de la energía de manifestación llega, Sí. ¿sí? Y se da. Y es tan sorprendente que a uno le parece como un milagro, o sea, como milagroso. Uno dice, Dios mío, y toda el alma en uno palpita en esa alegría de haber podido manifestar. Sí. ¿Sí? Entonces, para entender un poco mejor lo que es el subconsciente, el inconsciente y el consciente, ¿sí? Bueno, el consciente es lo que yo conozco, ¿sí? Es lo más inmediato que tengo, o sea, navego en él y casi ni me doy cuenta, o sea, casi no estoy presente porque ya estoy o en eso que llamamos pasado o en eso que llamamos futuro, esperando algo, ¿cierto? Pero es lo que tengo aquí y ahora, ¿sí? El consciente, ¿no? El inconsciente, el inconsciente es todo lo que me rodea, ¿sí? Está ahí, son los datos que me rodean respecto a todo, o sea, por donde sea que me lleguen. O sea, que si yo vuelvo a mirar la luna, las estrellas, o sea, todo eso es un campo de información con el que me estoy Sí. conectando, ¿sí? Y todo cuanto existe, visible y no visible, que ahí nos cuesta un poquito, ¿no? O sea, es más fácil decir todo lo que yo veo, claro, todo lo que yo veo, ¿no? O todo lo que yo percibo, ¿no? Y entonces es lo que existe en todo mi entorno, o sea, con el cual me comunico, Sí. ¿sí? Y el subconsciente es todo lo que hay dentro de mí. Es todo lo que como ser en multidimensional que soy, ¿sí? Tengo de información del universo, del cosmos mismo, de la realidad misma, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos alinear eso, entonces es cuando manifestamos inmediatamente. Sí. Hay una cosa que tiene que ver también con que los decretos se cumplan, es que tiene que dar mucho con esto del dar y recibir, ¿no? Okay. O sea, para esto del dar y recibir, volvemos a juntar aquí la ley de la Sí. polaridad. ¿Por qué? Porque la ley de polaridad, digamos, positivo con negativo se repelen, positivo con positivo se atraen, o sea, la atracción es, es aquel movimiento que hace mi campo de energía y toma y trae hacia mí, ¿sí? Es el movimiento interno que me
que hace prácticamente mi subconsciente, se conecta con el inconsciente, ¿sí? Y se hace consciente. Sí. Espero no estar confundido, pero pues bueno, es como de esta manera que pasa. He estado analizando a ver cómo se puede explicar más fácil, pero bueno, espero que vayamos a un ritmo que lo podamos entender. Sí. ¿Sí? Entonces, la manifestación es lo que sale de mí. Y la atracción tiene que ver con el recibir y la manifestación tiene que ver con el dar. Pero eso desde dónde se hace, eso se nivela en el centro del corazón. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es que casi todas las enseñanzas van a que mantengamos un pensamiento positivo, a que seamos como menos reactivos en todo, Sí. para poder conectar. O sea, no es chiste, o Sí. sea, Sí, realmente es un decir. De acuerdo. tenemos que hacerlo, porque si no, no vamos a atraer lo que yo quiero, ¿sí? Porque en cualquier momento, ¿sí? Puede que lo que llegue alcance a rozar y a estar en concordancia con mi vibración, pero si yo no me mantengo en coherencia, todo mi ser, en cualquier momento me puedo volver fosforito y salto en una discusión con el otro, en una discordancia de todo y en realidad empiezo es como una guerra chiquita desde el lugar donde yo estoy, ¿sí? Sí, así es. Pues es como así que lo tenemos que ver un poco mejor, ¿no? Sí. A veces no estamos tan coherentes para poder recibir, inclusive esto tiene que ver con mucho del campo de información que tenemos internamente, o sea, tiene que ver tanto con el subconsciente, que dentro de nosotros están todos los patrones, todas las emociones, todo el campo de información de nuestros ancestros, de lo que le ha pasado a la Tierra, de lo que le ha pasado a la evolución misma, ¿sí? Que realmente tengo que estar tan presente y tan consciente para poder entrelazar el subconsciente y el inconsciente, poder manifestar, Ya. ¿sí? Hay mucho dentro de mí, dentro de ese subconsciente, o sea, todos los datos están ahí, ¿sí? O sea que todos Todos los estamos datos. navegando en el mismo subconsciente. Exacto. Todos en el mismo. Todos estamos navegando en el subconsciente. Entonces, imagínate uno pidiéndole algo que no le vaya a repercutir a nadie. O sea, es imposible. O sea, Es imposible. es imposible. Es imposible. Todo lo que tú piensas, sientes o haces tiene un efecto. Sí. Tiene un efecto. Y tarde que temprano, por eso dicen, tarde que temprano vuelve a uno. Lo que ha salido de uno, tarde que temprano, vuelve a uno. Y muy multiplicado, Claro. porque ha tocado el alma, todas las almas. Pues es que está súper interesante el tema de los decretos, porque ahorita lo veo como un poco tramposo el tema de los decretos, un poco distractor, como para mí la idea sería no desear nada, no querer nada, o sea, como dejar que sea, ¿no? Que Exactamente. Es que tenemos que permitir, pero para dejar que sean las cosas, primero tengo que ser yo. Porque si no soy yo, si no me doy cuenta que yo soy un punto creador, ¿sí? No puedo, o sea,
no puedo entender la realidad que estoy viviendo a cada instante. Y estoy lidiando todo el tiempo con la realidad. Y es que lo que pasa es que esos decretos salen, normalmente los decretos salen de un querer o un desear. Y ahí estamos equivocados. Porque entonces es desde una necesidad, como lo expresaste ahora rato. Es una necesidad. Pero ¿cuáles son las necesidades? O sea, todo tiene que ver con entender también de que hay solamente tres cosas dentro de las cuales el humano se mueve, ¿sí? Que es su estado de supervivencia. Comer, dormir y reproducirse. ¿Sí? Entonces, cuando nos demos cuenta qué es lo que voy a decretar, espere tantico, a ver, ¿desde dónde, desde qué necesidad de supervivencia lo estoy haciendo? Porque no tiene que ver con ningún otro campo de información, o sea, solamente con eso. Solo con eso. Sí, solamente con eso. Entonces, tengo que ponerme en un punto en que el alma pueda tener ese equilibrio y ese balance para poder recibir y poder dar. O sea, no voy a recibir tampoco si no doy. Estoy desequilibrando el universo. ¿Sí? Ajá. Entonces, mucho hablado. O sea, si tú quieres amor, a ver, ¿qué tanto amor eres tú? Sí. ¿Sí? ¿De verdad eres amor? ¿Sí? Un amor limpio, verdadero, sincero, transparente, ¿sí? Que no espera nada del otro, ni quiere cambiar al otro, ni nada de esas cosas. Entonces tenemos que estar muy en profundidad. Muy en profundidad, realmente estos temas son muy emocionantes por eso. Porque una cosa conlleva a la otra, no podemos desligar el campo de información. Podemos repetir seguramente dentro de los videos que hacemos alguna clase de información, pero es que es inevitable. Sí, porque están en las... Desconectar la información no se puede, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros recibimos, es más, todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos bajo una percepción emocional. O sea, todo nuestro mundo, o todo el mundo que nosotros creemos que es el mundo, es solamente una percepción de cada uno. Lo leemos a través de los 5 sentidos, ¿sí? Y sale desde nuestro subconsciente, que es el que tiene todos los datos. Así es. Y están muy revueltos del subconsciente, de hecho, ¿sí? Tenemos un campo de información en la cual a veces nosotros mismos nos sorprendemos porque reaccionamos ante una circunstancia y a veces llegamos al punto de decir, uy, ¿por qué dije esto? ¿O por qué hice esto? ¿O por qué, sí, salió esto de mí? Sí. Pero ya salió. O sea, por eso tenemos que tener cuidado, porque ya sale, ¿sí? Y ya está funcionando ese dato dentro del campo de información de toda una comunidad, de todo un sistema, de todo el universo, ¿sí? Y tiene una repercusión. Entonces, sí atraemos. La cuestión es que no necesariamente lo que tan conscientemente creemos que queremos. Pero todo el mundo sí, lo que estamos recibiendo es sencillamente que en algún punto de nosotros salió. Sí. Desde un punto de nosotros salió, desde un punto de nuestro ser humano salió, desde un punto de nuestro ser familiar salió, dentro de un punto de esas almitas que decíamos, es mi alma familiar, es mi alma de ciudad, es mi alma, sí. ¿No? O sea, en algún punto. ¿Eh? Entonces, pues, eso es como lo que tendríamos que mirar, sí, antes de analizar. Mira que, ¿Sí? que estoy revisando el significado clásico, la definición clásica de decreto, que no dista mucho de la
cuántica, porque pues la cuántica es un verbo consciente, ¿no? Pero el decreto, eso que todos conocemos como decreto, dice, es una resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello, como cuando el gobierno saca un decreto. Y resulta que nosotros somos parte de un decreto. O sea, cuando alguien saca un decreto es así, esto va a ser así y esto va a ser así. No es de esta fecha a esta fecha o de esta hora a esta hora o con estas cifras. Hay unas reglas escritas. Nosotros somos parte de un decreto que sale del ser original. Ya salió ese decreto, en el que vamos a salir nosotros a experimentar, a explorar, a trascender, a expandir, y nosotros somos los que estamos cumpliendo ese decreto. Entonces, si estamos siendo parte de ese decreto, hay que cumplirlo. No nos podemos hacer los locos inventando nosotros subplanes. Yo ya no quiero ser parte de ese decreto, yo quiero vivir otra cosa. Espérate que también atrás tuyo hay una autoridad, ¿no? Exacto. Que fue la que nos puso un poco aquí también. Ese decreto de ese punto, origen, ¿sí? Es que se generó las leyes para que hubiera un orden, un patrón, una matriz, o sea, generó como, esto no es a la tonta tolondra, como podríamos decir. Claro, o sea, estableció un orden, ¿no? Aunque nosotros creamos que es mucho caos lo que puede haber en la vida o en diferentes circunstancias de otros lugares o lo que sea, todo está en perfecto orden. De acuerdo. Y si no lo podemos entender desde ahí, pues nos va a costar mucho poder alinearnos, ¿no? Alinearnos interiormente. Ahora, así como sale del ser original realmente una manifestación, tan coherentemente tiene que salir de mí, ¿sí? Para que se manifieste realmente como yo quiero. Esa autoridad solamente es mi autoridad interior, que es la que no debo perder. Es conocerme a mí mismo, es saber quién soy, es saber cómo actúo, es saber que todo lo que sale de mí va a volver a mí en algún momento. ¿Sí? Independientemente que lo esté decretando, como decir, coger y escribir o leer un decreto con unas palabras específicas ni nada de eso. Tenemos que entender que todo el tiempo estamos decretando. Lo que pasa es que no hacemos ese verbo consciente que dice el campo cuántico y la conciencia solamente la tenemos cuando alineamos subconsciente, inconsciente y consciente. Después, es como eso es. Así funcionan los decretos. Así funcionan. Bueno, Berta, muchísimas gracias. Siempre es un placer compartir contigo y también un placer haber recibido esta pregunta desde la gente que nos escucha y que sigue nuestro canal, porque pues esa siempre es la idea, ¿no? Que podamos expandir junto a ustedes, que hagan las preguntas que deseen y pues las exploramos desde el campo cuántico con la facilidad que tenemos de conexión con él. Entonces, por aquí estaban preguntando que dónde te consiguen, entonces nos pueden escribir por el mismo Instagram de tu canal, Yo Canal, y ahí los contactamos para que nos contacten cualquiera de las dos para nuestras consultas, y toda la información está en el canal, tanto en YouTube como tu canal Yo Canal, en Instagram y en TikTok. Entonces, por ahora, eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Berta. Gracias por ser tu canal, Yo Canal. Y bueno, un fuerte abrazo para todos. Bueno, chao a todos. Adiós.